¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Voy a hacer una breve introducción para presentarte. Carlos Vidal es un profesional con amplia formación en administración de empresas agropecuarias, economía, abogacía, escribanía. Realizó un posgrado en diseño y evaluación de proyectos en el Centro Egipcio Internacional para la Agricultura, en El Cairo, y tiene una gran especialización en el área de Derecho 4.0, Derecho Informático, Economía Digital, criptomonedas, ciberderechos y derechos humanos. Ahora estás haciendo una maestría en ciberderecho en la Universidad de Murcia, en España, y bueno, profesionalmente tenés trayectoria tanto en el nivel privado como público, nacionales y del exterior. Bueno, y actualmente sos asistente legal y técnico en el Centro de Investigación en Economía y Prospectiva del INTA, y sos nuestro compañero en la Fundación, cofundador de Fundación CDF y secretario del Consejo Directivo. Bueno, gracias, Carlos, por este espacio. Queremos arrancar pidiéndote que nos cuentes como de manera introductoria y rápidamente cuál era la situación, dónde estábamos parados en la Argentina, en la región, en el mundo, en relación a las nuevas tecnologías previo al inicio de la pandemia. Después nos vamos adentrando ya a los cambios y a lo que fue pasando. Hola Mariana, bueno, en primer lugar muchísimas gracias a toda la organización por la convocatoria, un placer. Bueno, respecto de tu pregunta, mirá, nosotros estamos viviendo un momento trascendente en el mundo, que allí por el 2009 se lo denominó la Revolución 4.0 a partir de un proyecto del gobierno alemán, para posicionar a todo su sector empresarial en estos temas. Y posteriormente fue tomando dimensión a nivel mundial, por supuesto como consecuencia de un proceso que se había iniciado, último de la Cuarta Revolución Industrial, que se había iniciado allí con el desarrollo en los 80 de la World Wide Web, posteriormente la aparición, por supuesto, de las redes, los sistemas de venta electrónica, Internet en toda su expresión, para llegar a un momento en el cual nos encontrábamos ahora, en un mundo de 7.000 millones de habitantes, con más de 4.000 millones conectados a Internet, 5.000 millones de habitantes que ya utilizan telefonía celular, de los cuales el 60-70% son teléfonos inteligentes, lo que hemos conocido como smartphones, a partir de, especialmente, si bien el smartphone es un poquito previo, pero a partir de la salida de iPhone, en su momento, allá por el 2007, esto se comienza a manifestar con mayor dinamismo. Y por otro lado, una revolución que primero es muy transversal a todos los sectores. Allí en algún momento en el Foro Económico Mundial se habló de una convergencia de las ciencias físicas, digitales y biológicas para poder definirla de alguna manera. Y por otro lado, por una característica muy particular, que es la fuerte exponencialidad que han tenido todos los cambios que se han desarrollado. Digo, solamente por dar algunos pequeños, pero digo, si nosotros nos posicionamos en América Latina y pensamos en cómo se desarrolló la tecnología, para que tengas una idea, el 25% de la población de los Estados Unidos tuvo energía eléctrica en los años 30. El 60%, perdón, no el 25%, el 60% tuvo energía eléctrica en los años 30. América Latina, para tener energía eléctrica, necesitó llegar a la década del 80 para tener el 60% de su población con este servicio. Con la telefonía pasó algo similar. El 25% de la población de América Latina tuvo telefonía 76 años después que lo tuvo el 25% de la población en los Estados Unidos. Pero Internet tardó 9 años en llegar. Y la telefonía inteligente tardó muy poco tiempo. Y hoy, conseguir inclusive usuarios de plataformas digitales de comercio, conseguir 100 millones de usuarios, que llevaba años, hasta hace algún tiempo,
hoy lleva un mes. Digo, hay algunos casos muy característicos, pero digo, y casi que se pueden tomar con sorna, pero llegar a 50 millones de usuarios le llevó 60 años a las aerolíneas. Algunas aplicaciones digitales, como esta que estábamos siguiendo los hombrecitos y las imágenes por los parques hace un par de años, le llevó 19 días. Digo, esto es una muestra, me parece, de la exponencialidad que se trasladó a las empresas y a la incorporación tecnológica también. Y junto con esto, y estamos en un espacio donde estamos hablando del sector agropecuario junto con tecnología, tenemos que tener en cuenta que el sector agropecuario se subió fuertemente a esto, a todo este desarrollo tecnológico, particularmente frente a un gran desafío. Para 2050 la Organización de las Naciones Unidas estima que el mundo va a tener aproximadamente 10.000 millones de habitantes. La FAO estima que habrá que aumentar la producción de alimentos en 70% respecto de la actual. Con una superficie agropecuaria que se reduce por la gran incorporación de ciudades, que cada vez, estamos pensando entre 2030 y 2050, que ya el núcleo de ciudades de más de 60 millones de habitantes sea importante en el mundo. Por lo tanto, la disminución de la tierra también es un factor relevante, y el aumento de la producción solamente va a ser vía productividad, y la productividad va a ser solamente vía incorporación tecnológica. Y esto creo que para el sector agropecuario es un dato sumamente relevante, que lo ha sabido incorporar a lo largo del tiempo y que cada vez lo está llevando más hacia adelante. ¿Cuál considerás que ha sido, en este contexto de estos últimos 3 meses, en donde aparece esta pandemia con fuerza en Argentina y en el mundo, cómo vos ves el aporte de la tecnología en esta etapa? ¿Qué pasa en el marco de esta emergencia con esta exponencial revolución 4.0 que nos describías recién? Y después pasamos, si te parece, un poquito más a hablar vinculado al agro, ¿no? Pero digamos, en términos generales, ¿qué pasa con esta revolución 4.0? Bien. Mira, yo creo que nos ha encontrado esta situación tan compleja que estamos viviendo en este momento. De todas maneras, nos ha encontrado con un desarrollo y un nivel de desarrollo tecnológico a nivel mundial que nos ha permitido enfrentar en condiciones inéditas, diría yo, un proceso de estas características. Es cierto, y lo podemos tomar dimensión, de los grandes inconvenientes que tenemos en todo el mundo, y que se agudizan mucho, por supuesto, en América Latina, respecto de la pobreza, el desempleo y demás, pero de todas maneras, la tecnología ha ayudado mucho. En primer lugar, ha ayudado a la disponibilidad de datos y la información. Nosotros, en Argentina, creo que somos un ejemplo de ello, de haber contado con información en tiempo y demás, nos ha permitido llevar adelante políticas de prevención y demás sumamente importantes. Pero luego, la utilización de, especialmente plataformas digitales, en la educación, en el sistema financiero, y en el sistema de comercio, el e-commerce en sí mismo, ha tomado una dimensión sumamente relevante en este momento. Ya lo tenía, digamos, por supuesto, que ya lo tenía, pero fue cada vez más en estos meses posicionándose y creciendo. Para tener una idea, digamos, las plataformas electrónicas de e-commerce en el mundo estaban teniendo aproximadamente 1.800, 2.000 millones de usuarios. Para tener una dimensión de uno de los unicornios que precisamente es argentino, digamos el caso de Mercado Libre. Mercado Libre en 2019 cerró sus operaciones por aproximadamente 320 millones de usuarios. Pero también es cierto que en Argentina, durante este proceso de desarrollo de la pandemia, y por otro lado, de incremento del consumo online y demás, sumó más de 1.700.000 nuevos usuarios a su plataforma. Tengamos en cuenta que Mercado Libre, para tomar dimensiones de todos los que nos están escuchando,
ha llegado a comercializar más de 300 millones de artículos en un solo año en esta plataforma. El Ministerio de Desarrollo Productivo, por poner otro caso, con su plataforma de asistencia digital a pymes, sumó más de 40.000 usuarios en una semana. La tienda Nube en Argentina aumentó 75% la cantidad de ventas, solo en alimentos, por supuesto, en alguna semana inicial, subió más del 370%. Situaciones similares se han desarrollado en otros países del mundo, por supuesto. España, Italia, que han sido casos extremos en todo este proceso del COVID-19, lo han mostrado abiertamente también a través del crecimiento significativo del consumo online. Y creo que esto habla a las claras de cómo estábamos posicionados en este tipo de desarrollos y cómo rápidamente pudimos incorporarlos. Lo cual también no es un tema menor, porque fueron incorporados para cuestiones comerciales y además también fueron incorporadas a estas plataformas, y hay que tenerlo muy en cuenta, para la prevención del COVID. En algunos casos, por supuesto, podemos hablar más adelante, pero con inquietudes y con preguntas que nos han empezado a surgir a todos a partir de esto, que son las famosas aplicaciones para el control de las personas, para la distancia y demás. Como sucede en Argentina, ha sucedido en todos los países del mundo. Estas plataformas, por supuesto, que requieren algunos datos de información personal y de datos personales, que hay veces que no estamos acostumbrados o dispuestos a entregar. Yo, de todas maneras, en esto le diría también a muchas personas que nunca, cuando abrimos una plataforma de red social, preguntamos o leemos todas las condiciones y características que tiene esta plataforma, y finalmente estamos entregando mucha información, y esto creo que lo vivimos a diario, cuando por un lado consultamos un dato y después en una red social que tenemos nos comienzan a aparecer estos mismos datos, nos empieza a aparecer información sobre eso que consultamos, con lo cual es un tema muy sensible, y creo que repetí varias veces la palabra dato, pero quiero que quede muy bien grabada esa palabra, porque todo este proceso de transformación es un proceso de utilización de datos. No solamente en el marco del COVID, sino en todos los marcos que se está dando esta revolución digital, particularmente la digital, está basada en datos, en información, en intercambios de información, y para esto, por supuesto, hay fuertes debates respecto de cómo llevarlo adelante, cómo manejarlos y demás. Seguimos en un ratito con esto de los datos personales, que me parece muy interesante, en especial porque te he escuchado muchas veces decir que los productores agropecuarios, además de alimentos, producen datos. Pero antes, no quiero dejar pasar, vos mencionaste la convergencia de las tecnologías digitales, físicas, biológicas. ¿Cuáles te parece a vos que en este contexto y de cara al futuro son las tecnologías disruptivas a las que más atención hay que prestarle, ¿no? Que más foco hay que poner? Mira, Mariana, yo creo, por supuesto, que el grupo de tecnologías disponibles hoy, tanto para toda la humanidad como para el sector agropecuario, es muy amplio, pero sí es cierto que hay algunas que hay que mirar con mucha atención, porque son las que van determinando el funcionamiento de las otras. Yo creo que las tecnologías principales en este momento para mirar son la inteligencia artificial, el blockchain, el Internet de las cosas, y la gran red que poco a poco comienza a desarrollarse en el mundo, que es la red de 5G. Nosotros actualmente estamos con redes de 3 y 4G, según las regiones, particularmente en América Latina. Nosotros tenemos en una buena parte del territorio nacional, casi todo, red de 4G.
Si bien tenemos problemas de conectividad y demás, limitaciones que luego podemos hablar, pero de todas maneras la red de 4G está, pero la red de 5G, una red con altísima capacidad de sube y descarga de archivos y con una capacidad de latencia muy importante. La latencia es el periodo de reacción, de alguna manera, por decirlo en términos coloquiales, es la capacidad de reacción que tiene la red frente a un determinado instinto. Esto es muy importante en la inteligencia artificial y en el uso de los vehículos no tripulados, por ejemplo, porque tienen que reaccionar con la misma capacidad que reacciona una persona, de la misma manera que esto sucede en el centro del sector agropecuario con los tractores no tripulados, que ya han aparecido en el mercado, que cada vez están apareciendo un poco más, pero que ya se han fabricado. Y después, esta red de 5G de alguna manera es la base para el desarrollo de la Internet de las Cosas. La Internet de las Cosas es la conexión de distintos dispositivos, la posibilidad de conectar distintos dispositivos que precisamente generen datos para la toma de decisiones de distinto tipo, para darnos una dimensión de qué estamos hablando y del volumen. Estamos hablando, cuando hablamos de Internet de las Cosas, hoy tenemos que tener en cuenta que el mundo tiene interconectados aproximadamente entre 8 y 10.000 millones de dispositivos, de todo tipo, desde celulares hasta dispositivos que tenemos en nuestras casas, dispositivos que tenemos en nuestros campos, para formar esta gran base de Big Data que tanto se menciona. Pero ese nivel de 8 o 10.000 millones de dispositivos, se espera que para los próximos 10 años llegue a los 50.000 millones, con una capacidad de reacción muy, muy grande para la generación, el intercambio y el análisis de información. Con lo que esto implica, por supuesto para el sector agropecuario, todo lo que tiene que ver con sensorización, con automatización, con la toma de datos en tiempo real, y por supuesto todo esto enmarcado en algo de lo cual no hablamos, pero es una de las fuentes también de esto, que es el iCloud, la nube. La famosa nube en la cual los datos son depositados para su posterior análisis. 5G es un sistema que todavía que tiene una velocidad de descarga de 20 GB por segundo, una velocidad de subida de 10 GB, una latencia de 4 microsegundos para tomar acción, con lo cual supera ampliamente a 4G, y se espera que en América Latina, ya para el año 2025, aproximadamente la cobertura de América Latina ya sea del 30%, con lo cual los avances van a ser muy rápidos, y esto creo que le va a dar un dinamismo muy interesante al sector. A todo el sector, quiero decir, de 5G y de Internet de las Cosas, y por otro lado, a la disponibilidad de datos y a la capacidad de análisis que tenga el sector agropecuario sobre los datos, que bien vos decías, como yo suelo repetir, el sector no produce solamente alimentos, sino que produce datos para la toma de decisiones. Los datos por sí mismos sirven para poco, pero los datos bien analizados son un insumo valiosísimo para la toma de decisiones en la empresa agropecuaria. Y por otro lado, te nombraba allí al blockchain. Blockchain es una tecnología de encriptamiento de datos, que por supuesto necesitaríamos una clase para poder explicarla apropiadamente, pero de todas maneras, blockchain es una tecnología que surge ya por el año 2009, surgió previamente, pero en el 2009 se desarrolla y se masifica a través de la aparición de las criptomonedas, y particularmente de Bitcoin. Cuando estas tecnologías tienen tantas particularidades que quien crea Bitcoin, no sé si vos lo sabías, pero quien crea Bitcoin es Satoshi Nakamoto, quien presenta esta primer criptomoneda en el mundo, pero nadie sabe si Satoshi Nakamoto existe o no existe. Él generó esto, un programa informático, emitió y escribió las instrucciones sobre cómo se debe desarrollar Bitcoin a lo largo de su historia. Bitcoin
es una criptomoneda que va a tener una emisión de 21 millones de bitcoins de aquí al año 2140. Está todo absolutamente proyectado y se pueden realizar operaciones de compra de bitcoins, de ventas y demás a través de un sistema de criptografía. Lo interesante de blockchain, más allá de las criptomonedas, es que además se ha incorporado para otros sistemas y para otro tipo de redes, como es la trazabilidad de alimentos en el sector agropecuario. ¿Esto qué significa? Que un productor pueda ir subiendo la información de un determinado producto en determinados bloques de un programa informático que se van entrelazando, son inmodificables, porque Bitcoin la particularidad que tiene es que cada bloque no puede ser modificado hacia atrás. Con lo cual, ¿eso qué permite? Permite que cuando el producto llega al consumidor, el consumidor pueda tener disponibilidad de la información total hacia atrás que tuvo ese producto. En un contexto en el cual estamos viviendo una transformación de los consumidores también muy importante, porque los consumidores más exigentes, es un consumidor que quiere un producto apropiado, conoce y tiene mucha información sobre los alimentos, entonces ese consumidor podrá agarrar su teléfono, ir al supermercado, marcar el código QR y automáticamente saber hasta cuándo nació, si en el caso que fuera un animal, o cuándo se cosechó, en el caso que fuera un fruto, el producto que está por consumir, y toda la cadena de comercialización y toda la cadena de procesos y de conservas que tuvo a lo largo de toda su vida ese producto. Esto es sumamente interesante, por supuesto que se ha desarrollado en muchísimos sectores y se está ampliando cada vez más. El sector de la logística es un sector que viene a transformarse, seguramente con el blockchain. Los puertos europeos más importantes, como Rotterdam y demás, están utilizando mucho las empresas de blockchain para asegurar el control de las mercaderías. Creo que en procesos como el que estamos viviendo, en el cual la seguridad de los productos que consumimos es importante, va a dinamizar también esto. Y después, por último, te decía, la inteligencia artificial. Perdón, quiero hacer un adicional con blockchain. Blockchain, aparte, lo otro que permitió desarrollar fue algo que se llaman los contratos inteligentes. Esto es, contratos que se realizan solo por un programa informático. Desde el momento que se inicia hasta que termina, todo en un programa informático. Luego podemos discutir si son contratos, si no son contratos y demás. Pero lo que sí es cierto es que un sistema informático que realiza un contrato con todas las acciones que se deben ir realizando a lo largo del mismo y que tienen cumplimiento solo en la red. Desde la entrega del producto hasta el pago, o si no existiera el pago de un producto que se compró, la no entrega de ese producto y demás, solo todo se activa en la red a través de esta tecnología de cadena de bloques. Para que nos demos una idea de la dimensión que ha tomado, solo en criptomonedas, hace 10 años atrás teníamos aproximadamente 10 millones de monederos que se llaman, de wallets, de criptomonedas. Hoy el mundo ya tiene, es muy difícil calcular el número, pero hay una aproximación, hay algunos números aproximados según distintos autores, pero podríamos hablar de 40, 50 millones de wallets hoy en el mundo ya. Y por otro lado, esto dio lugar a estos contratos inteligentes a través de otras plataformas, que no fueron la de Bitcoin, pero fueron la de Ethereum y demás. Esto tiene una particularidad, además, que está transformando mucho y que está generando, así como genera adeptos, genera previsiones y críticas, que tiene que ver con la falta de controles que hay sobre estos temas. Más adelante, si quieres, hablamos sobre esto, pero los contratos inteligentes en buena parte traen esto. Y después, conectado con todos estos, con todas estas actividades del sector agropecuario y toda esta tecnología, por supuesto que no podemos dejar de mencionar el uso de drones. Por supuesto que es un mercado para la captación de datos, para el intercambio de datos y demás, que está en pleno crecimiento. Se estima un mercado de aproximadamente 120.000 millones de dólares, el mercado hoy de drones en el mundo. En el sector agrícola se espera que el mercado de drones crezca a un nivel del 70% por lo menos para el año 2050, a través de la identificación, de
de la colaboración de los drones para realizar mapas en 3D para análisis tempranos de suelos, sistemas de drones que disparan cápsulas con nutrientes y semillas en el suelo. Solo para tener alguna dimensión, digo, el 74% de los agricultores de algunas regiones de los Estados Unidos ya utilizan esta tecnología para evaluar, controlar y gestionar la explotación. El mercado de robots, lo mismo, digamos. La robótica la conocíamos como un sistema tecnológico automáticamente, directamente vinculado a las industrias pesadas, pero cada vez más se han ido incorporando a la vida cotidiana, por un lado, y a los sectores productivos como el agropecuario, por otro. El número de robots industriales hoy en el mundo es de 1,5 millones de unidades aproximadamente, de los cuales el 75% los tenés en los países en Corea, Alemania, Japón. Pero ya en los robots de servicios, por ejemplo, se estima que entre 2021 y 2030 va a haber más de 1 millón de unidades funcionando, que es un crecimiento del 400% con respecto al número actual. Y en el sector agropecuario ha habido grandes avances en esto, particularmente en un sector que es el tambo. Los ha habido también y está habiendo muchísima experimentación y avances en aplicación, que creo que es uno de los grandes aportes que la tecnología va a hacer al sector agropecuario, que es en el tema de la fumigación, con todo el debate que tenemos y el debate en el vínculo urbano-rural, que por ejemplo en nuestro país tenemos respecto a las aplicaciones de agroquímicos. Creo que la robótica, la inteligencia artificial, definiendo los lugares específicos en los cuales se tienen que aplicar agroquímicos y demás, creo que nos van a llevar a una dinámica también de acercamiento entre sectores y de mejoramiento de las condiciones y del impacto ambiental que esto tiene, que cada vez cobra más relevancia en el mundo. Para que tengamos una pequeña dimensión, digo, hoy deberíamos tener en cuenta que se estima que en los próximos años va a haber aproximadamente ya 30.000 robots en el mundo trabajando en actividades agropecuarias de manera directa. Y después, no quiero extenderme mucho, pero digo, después por supuesto que deberíamos analizar, y cuando vemos tecnología, la impresión 3 y 4D de alimentos, que pueden significar un cambio trascendente en el mundo, y ni que hablar, por supuesto, y con respecto a la impresión 4D, inclusive con materiales, tenemos que tener en cuenta, la 3D es aditiva, ya hoy por hoy hay pruebas hasta de imprimir pechugas de pollo en el mundo, con una impresora, pero además la impresión 4D particularmente, que es un punto avanzado en todo esto, que permite utilizar materiales especiales y diseños digitales para generar objetos capaces de cambiar su forma y adaptarse al medio. Esto significa, si algo se deteriora por el frío, el mismo material puede regenerarlo y permitirle continuar en movimiento. Esto es un dato sustancialmente importante para la maquinaria. Y después, por supuesto, el desarrollo biotecnológico, y quiero cerrar con esto para no extenderme más, pero el desarrollo biotecnológico por otro lado, todo lo que es la agricultura celular, tanto la carne sintética como la carne artificial, comienza a tomar dimensiones en el mercado también. Y hace algunos años, y contigo Mariana hemos compartido amplios espacios de debate sobre esto, y la Fundación CEDEF también ha hecho sus estudios sobre este tema, pero tenemos que tener muy en cuenta que hasta hace unos años, cuando nosotros digo, la Fundación CEDEF comenzó a hablar del tema de la carne sintética y la carne artificial, parecía algo del futuro. Y sin embargo, en diciembre del 2019 ya recibimos la noticia de que Beyond Meat comenzaba, una productora de carne de este tipo de Estados Unidos, propiedad solo a título informativo, pero de Bill Gates y de Leonardo DiCaprio, comenzaban a comercializar esta carne ya en algunas redes aquí en Argentina. Y esta semana fue noticia inclusive que la carne sintética aumentó
14% su venta en Estados Unidos, la carne de Beyond Meat, la carne artificial de Beyond Meat, a partir de los problemas que Estados Unidos está teniendo hoy con la pandemia, por los empleados de frigoríficos que no pueden estar realizando matanzas. Sabemos que hay un gran problema vinculado con la industria frigorífica en los Estados Unidos. Nosotros aquí en Argentina, afortunadamente, hasta ahora hemos podido seguir comercializando carne e industrializándola. Estados Unidos ha tenido un grave problema con esto. Y la carne sintética ha aumentado, de Beyond Meat ha aumentado el 14% sus ventas. Digo, como para tener una dimensión de que los pensamos como temas de largo plazo, pero cada vez se nos acercan más. Yo pensaba mientras vos hablabas de esto y lo que mencionabas más temprano de la velocidad en la que estos cambios se incorporaron a la producción, a la sociedad, a la vida cotidiana, en comparación a los tiempos que llevaban los cambios en otro momento. Pensaba todo el tiempo en algo que también hablamos mucho en la Fundación CEDEF, que es el tema de la conectividad y la infraestructura. Cómo esta pandemia pone en evidencia algo que hace muchos años que lo planteamos como una necesidad, no solo en términos de acceder a usar estas tecnologías y a producir, por ejemplo, incorporándose a una red de blockchain, sino también a lo que implica la educación, al desarrollo de la comunidad rural, a partir de contar con conectividad, ¿no? Que es un problema que se hace cada vez más urgente en Argentina. Bueno, no sé si tenés alguna reflexión al respecto, pero pensaba todo el tiempo que las llaves para entrar a este mundo, a los mercados de este mundo, son llaves cada vez más digitales, ¿no? Desde los contratos que planteabas hasta certificaciones. Bueno, cómo la necesidad de la conexión en las áreas rurales y de manera equitativa territorialmente resulta una urgencia en nuestro país. Sí, coincido totalmente, Mariana. Yo creo que el gran desafío de la política pública en la Argentina, si bien seguramente cuando finalice este periodo que estamos viviendo tan complicado, las demandas van a ser muy amplias, muy profundas, desde los distintos sectores, porque la verdad que la situación, ayer estaba participando en una conferencia donde se hablaba de solo en América Latina entre 10 y 15 millones de desocupados con posterioridad a la pandemia y demás. Pero de todas maneras creo que las políticas públicas orientadas a la infraestructura van a tener que avanzar rápidamente en la cobertura de las redes, en el diseño, en el armado y en la cobertura de las redes digitales. Yo recién hablaba del 4G y del 5G. Argentina va a tener que avanzar, inclusive en los próximos años, en el 5G, y todavía tenemos serias limitaciones en el 4, y en algunos lugares, diría yo, en el 3, que quienes andamos por el campo, nos toca ir al campo, al campo de amigos y demás, sabemos las limitaciones que tenemos. Yo voy a 500 kilómetros de aquí solamente, de la ciudad de Buenos Aires, tengo que hacer 5 o 10 kilómetros para llegar al campo, y a los 5 kilómetros me quedé sin conectividad. Con lo cual vamos a tener que avanzar. Estamos atrás en esto. El índice de conectividad mundial, por lo menos DigiL allí ha hecho alguna estadística, e inclusive estamos atrás de muchos países de América Latina. Panamá, por supuesto, es el país, por supuesto no, pero digo, Panamá es el país con mejor conectividad dentro de América Latina, a nivel mundial. Pero luego, por supuesto, Brasil está en el lugar 57, Chile también está en lugares parecidos, Argentina, en el último informe, por lo menos al que he tenido acceso, se encuentra en el número 102.
Con lo cual, allí hay desafíos muy importantes. Se han hecho inversiones importantes, no hay que dejar tampoco de reconocer esto, las propias empresas privadas también lo han hecho, pero falta mucho y la llegada, nosotros estamos, yo creo que además, y recojo mucho lo que decís respecto no solamente de las actividades productivas, sino también del sistema de la educación. Tenemos un desafío muy grande allí, porque nosotros, como lo hemos repetido muchas veces, y contigo también, somos analógicos educando a digitales, o criando a digitales. Y esto lo tenemos que democratizar a todos los digitales, o a todos los potenciales digitales. Y la única posibilidad de democratizar esto va a ser a través de un buen acceso a sistemas de conectividad, porque si no va a ser muy difícil. Las estimaciones en el mundo dicen que el 65% de los chicos que están estudiando en el mundo van a tener trabajos que hoy todavía no se conocen. Con lo cual, ese tipo de desafíos son los que me parece que nos van a... ese tipo de cuestiones son las que nos imponen desafíos muy fuertes con respecto al tema de conectividad. Y coincido plenamente en que Argentina tiene que avanzar y rápidamente en esto. Para terminar, no quiero dejar de tratar el tema de protección de datos del que hablaste en alguno de los momentos de esta charla, y preguntarte cómo estamos en relación a estas problemáticas en Argentina con este rol que surge de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, Mariana, ahora me pongo un abogado. No, mira, la verdad que yo creo que este fenómeno, esta crisis que se ha dado, si algo ha hecho es acelerar tiempos de desarrollo tecnológico, acelerar tiempos de incorporación y de comprensión de lo que significa la tecnología y lo que significa el uso de datos. En este sentido, por supuesto que uno de los grandes puntos de discusión y de análisis del mundo hoy es el de los datos personales. Yo, en realidad, para entender esto, hay que entender un poco en qué mundo vivimos en paralelo, porque esto que estamos hablando de redes es una vida casi paralelo. Yo te comentaba en algún momento que hay un autor que escribió un libro que se llama Neuromante, en los años 80, y que allí definió el ciberespacio como una realidad percibida por los sentidos de personas situadas en cualquier lugar del mundo. Y esa fue una gran definición que se ha utilizado, y quienes seguimos estudiando luego ciberderecho y este tipo de cuestiones, siempre aparece recogida esa definición. Porque en realidad lo que hace es definir el mundo, un mundo virtual y sin fronteras físicas que existe hoy, y que es precisamente el ciberespacio, donde circulan todos esos miles de millones de datos, y que no sabemos bien a dónde van, porque porque no existe el espacio que conocimos siempre. Lo que sí existe es el tiempo, pero no existe el espacio, entonces se generan anarquías normativas importantes en esto. Y entonces, en función de esto, han empezado a surgir por supuesto, a lo largo del tiempo, algunas preocupaciones por la forma de utilizarse los datos. El derecho internacional privado, particularmente, tiene grandes dificultades frente a cualquier acción que se pueda realizar contra el uso de datos personales de una persona, porque nosotros cargamos hoy datos aquí o damos el OK a una plataforma para que utilice los datos, pero no sabemos ni dónde está localizada, no sabemos frente a qué derecho nos exponemos. En términos generales, no hemos leído, como decía creo que al principio, nadie ha leído las condiciones. Yo le propondría a algunos que leyeran las condiciones en las cuales, las condiciones que establecen de uso de datos personales las redes sociales y demás, se sorprenderían. Allí ha avanzado, por supuesto, la Unión Europea, tuvo un avance importante en los 80 con
primero con un tratado, con el Convenio de Budapest, que fue un convenio de ciberdelincuencia para la adaptación de los países del mundo, que los países comenzaron a adaptar su legislación de temas informáticos, el Reglamento General de Datos Personales también. Nosotros en Argentina hemos tenido avances en esto. La Argentina ratificó en su momento el Reglamento de Datos Personales. En realidad dictó una ley de protección de datos personales alineada con el Reglamento General de Datos Personales de la Unión Europea. Esto permitió una mayor flexibilidad en el intercambio de información, en el intercambio de datos con países de esa región, y de países de otras regiones que habían ratificado ese acuerdo. El Convenio de Budapest también fue ratificado por la Argentina. El Convenio de Budapest se firmó así por principio de los 2000, y 30 países lo firmaron y 16 lo ratificaron. La Argentina puede haber cambiado ahora algo el número, pero más o menos esos son los aproximados. La Argentina lo ratificó. Eso también permitió la incorporación de muchas figuras jurídicas para la protección de datos y para protección de delitos informáticos. Y creo que delitos informáticos puede ser la intrusión informática, la intercepción de transmisiones, la facilitación de delitos informáticos en el Código Penal, todo lo que tiene que ver con amenazas, con sabotajes informáticos y demás. Pero lo interesante me parece que es que el gran debate que tenemos hacia adelante, no solamente en Argentina, sino a nivel regional inclusive, con todo este desarrollo de las plataformas que vinimos hablando hasta ahora, de la tecnología y de la generación de datos que están produciendo sectores como el agropecuario, es cómo se utiliza no solamente el dato personal, sino también cómo se van a utilizar los datos no personales y cuáles van a poder ser las defensas que pueda tener quien considere que ha sido afectado por alguna disposición de datos que él no ha consentido, por ejemplo. Como para cerrar, digamos, ya la última pregunta o reflexión, ¿qué mensaje de cierre podrías dar respecto a estos temas que tratamos y a cómo ves el futuro que viene? Por supuesto, hemos hablado podría ser entendido como de un futuro promisorio en medio de toda esta crisis. Creo que tenemos que ser realistas. El mundo va a continuar, el sector agropecuario va a tener muchos desafíos hacia adelante. Todo lo que tiene que ver con producción de alimentos y demás, lo va a tener. Y como lo decía al inicio también, la sostenibilidad, la sustentabilidad, no solamente productiva, sino también ambiental de todo esto va a tener que estar muy sustentada en la tecnología. Esto, tanto la producción como los consumidores creo que lo van a exigir, además. Así que por ese lado creo que tenemos que seguir adelante trabajando en estas cuestiones. Fue interesante la charla porque no solamente analizamos los cambios que están dando, sino también estos desafíos que tenemos desde la conectividad, las políticas públicas y las cuestiones jurídicas que muchas veces cuando las analizamos cuando analizamos muchos de estos temas las dejamos de lado. Así que por ese lado me parece, te agradezco mucho la conversación. Creo que tenemos un fuerte desafío desde lo empresarial, desde lo profesional y desde lo personal, por el momento que estamos viviendo. Es un momento de hacer aportes en todos estos debates y hacia adelante. Entonces, para cerrar te diría, yo hace algunos años, varios años, cuando era muy joven y empezaba a dar algunas charlas y demás, recuerdo que cerraba mis charlas con un anagrama chino, que luego lo he visto replicado en muchas charlas, pero que unía dos palabras para definir la crisis, que eran el peligro y la oportunidad. Luego lo dejé de usar porque en realidad hubo algunas discusiones respecto de si realmente esa palabra significa, ese anagrama en chino significa o no lo que se expresaba, pero de todas maneras
Creo que las palabras en español son interesantes. El peligro y la oportunidad, la crisis son peligro, pero también son oportunidad. Y me parece que eso nos tenemos que dar nosotros hacia adelante. Tenemos que generar debate, tenemos que trabajar, tenemos que pensar, los que estamos más vinculados al sector público, pensar en cómo continuamos con respecto a esto. Así que la verdad que me parece que estos espacios son sumamente interesantes, estos intercambios, espero que los podamos continuar, pero siempre de forma propositiva. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por toda la invitación. A vos, Bueno, por supuesto a la Fundación y por supuesto a la Cancillería y a la Facultad de Agronomía de la UBA, al programa de Bioeconomía. bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, Gracias. gracias a ustedes.